hacer una serie de mausoleos o trabajar con mausoleos para diseñar una parte particular, ¿cierto? Entonces el dibujo que está a la izquierda, que es un dibujo que es una escala mucho más chica que el otro, ¿cierto? Debe ser escala no me acuerdo si era 1:10 o 1:20, pero tenía un énfasis muy grande en los detalles. La verdad es que termina siendo un dibujo bastante notable en sus definiciones, muy fiel a cómo es ese mausoleo en la realidad, y está muy, muy, muy bien construido y armado. Se nota, no se alcanza a ver en detalle por la foto las líneas de armado, pero nada está al azar, digamos. Si se fijan, ahí se alcanza a ver un poquito la construcción que se hizo para hacer esos peldaños, ¿cierto? Entonces, y además de eso, el trabajo de textura es bien notable. Después que ya son del semestre pasado, son dibujos en desarrollo, no son los finales, no pillé los finales, pero los quise poner porque empiezan a aparecer temas que son parecidos y van a aparecer temas parecidos a los que tienen que solucionar ustedes. ¿Y a qué me refiero con esto? El trabajo de textura, los árboles y el agua, quizás para los que estén cerca de los canales, ¿cierto? Principalmente los árboles. Y si se fijan, en este caso se decide dibujar los árboles con una silueta nomás, sin una descripción muy acabada de las texturas o de las sombras, tampoco describiendo qué pasa atrás del árbol, como para dar la impresión de masa, mientras que en otros casos como la estrategia es distinta, ¿cierto? Se decide mostrar el árbol en su transparencia, intentando describirlo lo más detalladamente posible a cómo sería el árbol en la realidad. Ya, ok, no nos fijemos mucho, este dibujo tiene una serie de errores acá, ¿cierto? El tema de achurarle el agua o la línea tan gruesa en la línea de corte y un montón de cosas como que podrían estar mejor, pero en el fondo vemos cómo empieza a aparecer el desafío de, ok, nuestro proyecto tiene una consideración bastante particular a propósito de la plantación de árboles, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo dibujamos? Porque son bosques, en realidad, casi lo que están plantando. Eso quiere decir que en una axonométrica no vamos a ver muy bien lo que está pasando atrás de eso, ¿cierto? Entonces, si lo dibujamos además transparente, quizás eso va a significar que no se entienda mucho el dibujo. Entonces, en realidad lo que está pasando es que empieza a aparecer un problema, que tenemos que de alguna forma resolverlo. No les voy a dar una respuesta, no creo que haya una respuesta de resolverlo, creo que tiene que ver caso a caso y que depende del dibujo en particular y del caso en particular. Después de esto, ya lo comentaba la Valentina, intenten no mezclar muchas tonalidades de verde, manténganse con uno, creo que eso es suficiente, y en el fondo se mantienen con una tonalidad, pero usan distintas achurados, ¿cierto? Y eso debería bastar para describir las distintas superficies, materiales, sombras, etc. Después cuando vamos a analizar el tema del agua, aparece el tema de, si se fijan, bueno, estos proyectos eran mucho más intensos en el uso del agua como método proyectual, o sea, como herramienta proyectual. Entiendo que ahora en taller van a dar un poco ese giro, van a poder manipular un poco más lo que está pasando con el agua en los canales, pero de cualquier forma, estos proyectos tenían una componente muy fuerte con el agua, ¿cierto? Entonces, todo eso era agua. Pero empezaba a aparecer el problema de que no solo era agua, sino que se trabajaba con los desniveles, ¿cierto? Era una especie de piscina. Entonces, tuvimos que acordar un código para ejecutar los dibujos a propósito de lo que queda atrás del agua, ¿cierto? Entonces, llegamos a este consenso, vamos a intentar mantenerlo para este semestre. Entonces, cuando tengan que dibujar los canales y describir lo que está pasando atrás, vamos a usar la línea segmentada, ¿ya? Roja. Roja.
Y acá vemos dibujos, yo creo que va a ser bastante parecido a esto, lo que van a tener que hacer, no en los códigos, sino que en nivel de definición, estos son lo mismo, ¿cierto? De la, del Cerro Santa Lucía, y el nivel de definición me refiero a, ok, tenemos árboles, las texturas no están muy claras, en este sí, tenemos texturas, transparencia, distintos tipos de problemas que todos empiezan a aparecer y conjugar en un mismo dibujo. Esto ya los vieron, ¿cierto? Entiendo que los revisaron en taller, ¿o no? Creo que No, no. aquí, ¿no? Ya, van a quedar acá para que le echen una mirada. Les recuerdo, todos estos son dibujos de semestres anteriores, y no todos corresponden a dibujos finales. O sea, estos son varios dibujos en desarrollo o de clases de representación, o lo que sea. Convengamos en que, en este caso, el estudio de los árboles no era muy preciso y no se le dio mucha importancia, por eso en estos dibujos en particular no van a haber una definición muy precisa. Pero ustedes saben que sí ha sido objeto de estudio este semestre y que por lo tanto deben tener mucho ojo. También esto lo ponemos porque tengan ojo con la factura final de los dibujos. Hemos estado viendo las entregas que han hecho de momento en taller y creemos que les falta harto todavía como para llegar a este nivel de factura. Y ya estamos en etapa de examen, digamos que no queda mucho tiempo y los dibujos que tienen que hacer ahora deben ser los dibujos finales, entonces presten mucha atención a que todo lo que hemos visto este semestre aparezca en esos dibujos. No esperen a que eh, aparezca un código, un anexo de representación de un dibujo para usted interpretar cómo lo tienen que hacer. Ustedes ya debiesen saber cómo tienen que ser sus dibujos, debiesen saber que un dibujo a escala 1 a 200 tiene menos detalle que un dibujo a escala a 50, y que por lo tanto cuando dibuja a escala 50 tiene que aparecer mucho más detalle y distintas consideraciones que en el dibujo 1 a 200. Es un dibujo mucho más técnico, los dibujos siempre son con cotas, siempre son con anotaciones, siempre son con niveles en los cortes, etcétera. Todas esas cosas no las pueden olvidar, ¿ya? Todo lo que hemos visto clase a clase, semestre a semestre, tiene que aparecer en esos dibujos finales. Esto lo pongo porque comentamos con taller la posibilidad de cambiar los códigos. eh, Cambiar los códigos nos referimos a toda la mancha negra que viene abajo en los cortes, ¿cierto? Era porque estaban preocupados en taller de que había una confusión grande entre una planta y una planta de cubierta, entonces estaban cortando los recintos pero dibujando las cubiertas además. Yo creo que eso, si es que hubo una confusión, intuyo que se puede haber generado por ese ejercicio donde se dibujaron todas las cosas por parte y después las volvimos a juntar, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Entonces, ok, independiente de por qué está pasando eso, lo que sí vamos, y en lo que sí convenimos con talleres, que los dibujos escala 1 a 200, por lo menos en la planta, van a ser tipo Noli, o sea, todo lo que es interior y por lo tanto lo que no conozco se va a dibujar lleno, ¿ya? Y con lleno me refiero a un dibujo, una mancha negra sólida como la que vemos acá. Esto con el propósito de que destaque con mucha más presencia la figura, si es que podemos, si es que extrapolamos lo que estamos viendo ahora a los casos, para que destaque mucho más la figura que queda enmarcada por los muros, ¿cierto? Que en este caso es el campo o los accesos al campo o los patios que colindan con el campo. ¿Alguna pregunta a propósito de esto que he estado comentando recién y a propósito de lo que hemos estado analizando y lo que he comentado de los trabajos de taller? ¿Pregunta, comentario, sugerencia, cualquier cosa? ¿Están escuchando? Yo creo que
Yo tengo una preguntita. ¿Ya? Hola. ¿Eso del Noli es solamente para las plantas o también se usa en corte? Es para la planta, pero creo que el código va a quedar uniforme también para el corte 1 de 200. No está definido todavía. Esperen la instrucción de la tarde o de mañana, ¿ya? Ya. Y también, claro, nos hicimos la pregunta de cómo lo llenamos, si es que es pintando o es con algún tipo de papel negro. Yo creo que sería más prudente usar un papel negro, recortarlo, que creo que es más fácil y menos trabajoso, y permite además eso, de forma más fácil, dibujar con algún lápiz blanco o algo, información complementaria dentro del negro, ¿ya? Sí, Ignacia, esto es para la escala 1 a 200. La escala 1 a 50, por el contrario, es una escala donde vamos a mantener los códigos que hemos estado usando, pero les vamos a pedir, incluso creo que puede ser que esa escala cambie, ¿ya? Pero cuando se hace el cambio de escala y se pasa a nivel de detalle, ese dibujo es un dibujo con mucho más detalle, es un dibujo riguroso, es un dibujo con las cotas, con los niveles, con anotaciones, con todo el tipo de información que amerita un dibujo como ese, ¿ya? Recuerden que están mostrando su proyecto. Ustedes no pueden mostrar su proyecto y no decir cuánto miden las partes de su proyecto. Es materia importantísima. Nosotros, los arquitectos, debiésemos ser una especie de expertos en medida. Ahora vamos a revisar algunos ejemplos de axonométricas que las vamos a comentar dentro del equipo. Nosotros intentamos mostrar, sobre todo para esta etapa de proyecto, trabajos nuestros, ¿ya? Para hablar con más autoridad de lo que estamos mostrando. Entonces, nada, eso, Colomba. Este proyecto lo hicimos con varios compañeros, de hecho la Flo también participó, fue para un primer taller de magíster que se hacen proyectos como de 3 semanas. Y no sé si Juan podría mostrar, estas son las imágenes, el GIF con la isométrica. En el fondo acá ocupamos la isométrica para entender cómo se construía, porque se puede ver desde muchas facetas del proyecto. Entonces acá tenemos como en la esquina de arriba el detalle constructivo y a partir como de un GIF como historia, ver cómo se construía y cuáles eran las componentes del proyecto. Y en el fondo nos parecía que la isométrica era como el dibujo adecuado para poder mostrar estas cosas que no se podrían mostrar en una perspectiva o solamente en una vista de corte o planta. Y bueno, las imágenes que estaban anteriores eran para entender la espacialidad del proyecto. Ahí se ven como el uso de distintos métodos de representación. Eso. No sé si la Flo quiere decir algo del proyecto. No, y quizás recalcar solamente que en ese caso el color fue como un método como para poder entender el proyecto, como que un color que unificaba todo el... En el fondo el rojo siempre estaba presente en las imágenes, en los axonométricas, en todos los recursos. Eso. Diego. Aló, hola. Sí, hola. Yo tengo una pregunta. Sí. Que yo una vez la hice también ya, pero... Y otra vez la dijeron, y dijeron algo así, pero como que siempre dijeron después lo vamos a ver. No sé si lo han dicho hasta ahora. Que es en las perspectivas estas que estamos viendo, cómo se hace el traspaso de medida. Porque claro, cuando uno dibuja un objeto, quizás tiene que ser muy preciso. Una edificación quizás ya no es tan precisa, pero como hay mayores distancias, se distorsiona más el dibujo. ¿Cómo se hace eso? Mira, buena pregunta. Yo creo que se refería a las imágenes de la Colo, las del principio. Sí, pero lo que hace es que se va a ver más en detalle, pero para responder rápido, Fernando, todas las medidas que se corresponden con el eje
X, Y y Z, ¿cierto? Que son las que estoy marcando acá, ¿cierto? Las verticales, las horizontales, los anchos y los largos, digamos, ¿cierto? Todas esas medidas en una isométrica van a ser las mismas medidas que en el plano, ¿ya? Entonces, como para responder rápido y entendiendo que lo voy a mostrar después de nuevo, todas esas medidas son medidas que van a ser las mismas que en el plano, ¿ya? Para responder como rápido y de forma superficial, después lo voy a mostrar más en detalle. ¿Ya? Sí, y Fernando, si te referías a las imágenes en perspectiva, que fue lo que creo que preguntaste en verdad, eso también se puede generar, o sea, hay métodos matemáticos para obtener como un dibujo en precisión, pero como son imágenes más atmosféricas, ese tipo de dibujo igual admite cierta tolerancia en cuanto a cómo se identifican las profundidades. A lo mejor la proporción no siempre es la como matemáticamente correcta, geométricamente correcta, pero para los efectos que se busca con ese tipo de imágenes, que son las que había mostrado al principio del proyecto de la Colomba, las perspectivas, a veces se admite ese tipo de tolerancia en que se hace un dibujo perspectivado con profundidades más bien como intuitivas o apuntando a un cierto efecto de profundidad. ¿Te referías, Fernando, a los cortes fugados o a la isométrica en tu pregunta? No, a las isométricas. Es que, ok, ya, entonces hay la algo muy pregunta. trivial. Ahora, para entrar al fondo de la pregunta, que me interesa. Ya, se supone que ya en un dibujo ortográfico ahí ya tiene que ser muy preciso. Sí. Pero supongamos que yo tengo un proyecto con una profundidad de 80 metros o de 100 metros, que a lo mejor no va a ser, pero supongamos, lo que va en profundidad ya no se ve en la misma magnitud. Sí. Mientras se va alejando. Entonces, claro, todo ese tipo de detalles, no sé si alguna vez lo vamos a dilucidar. Y no quisiera estar en 2 semanas más haciendo eso y que me quede una embarrada así porque no lo sé hacer. Una cosa así. Eso. No, Fernando, eso te lo aclaro al tiro. Si es que, por ejemplo, tu proyecto tiene 80 metros y digamos que este edificio mide 60 metros de largo, ese edificio siempre va a tener 60 metros de largo independiente de la escala a la cual se dibuje, digamos. O sea, si está dibujado a escala 1 a 100, 1 a 50, va a ser su correspondencia a escala, ¿cierto? Pero en el fondo esa medida es la que corresponda a esa, ¿cierto? Entonces, para volver a responderte de la misma forma, todas las medidas que aparecen, y lo vamos a ver después, ¿ya? Todas las medidas que están inscritas dentro de los ejes, ¿cierto? X, Y, Z, ¿cierto? X, Y y Z, ¿cierto? Entonces, esas, las verticales, los anchos y los largos, van a ser la misma medida a la escala que corresponda, pero la medida real ortográfica que tiene en el plano, o en la realidad, ¿ya? Claro, o sea, en este dibujo de la derecha, que ya podemos pasar a comentarlo, claro, es una isométrica de un ambiente urbano, entonces aquí hay bastante más que 80 metros, y vemos como las perspectivas no se ven distorsionadas porque en verdad es un dibujo ortográfico y las medidas mantienen sus magnitudes cuando están ubicadas en esos ejes. No así, por ejemplo, aquí estas rampas que vemos en el lado derecho, que se salen de esos ejes en las diagonales, pero sí cumplen al unir el punto de referencia de la parte más baja con el punto de referencia de la parte más alta, y esos son el tipo de medidas que sí se pueden ubicar en el plano de manera ortogonal. Bueno, este era un concurso que hicimos para el centro cívico de Talca. Y bueno, quería rápidamente nomás mostrar cómo que se exploró bastante la isométrica desde la formulación del proyecto. La siguiente, como vemos arriba a la izquierda, donde aparecen unos esquemas como generales de cómo se iba a organizar en torno a esto, que era como una cárcel previamente, la cárcel en el centro de Talca, y había que reformularlo para un centro cívico. Y cómo fue avanzando como en grados de información hasta llegar al final del desarrollo del concurso, el siguiente, que podemos encontrar como este nivel de detalle donde ya aparecían como ciertas materialidades. Acá a la izquierda, a ver si se acuerdan, ¿qué tipo de taxonométrica es esta de la izquierda?
Si alguien se acuerda, que lo grite nomás. Bizantino, Pedro Pérez. Claro, una isométrica bizantina o egipcia, una vista frontal, pero mostrando las magnitudes, o sea, las cubiertas del proyecto, ya que teníamos como todo este segundo nivel habitable. Y eso va pasando grados de desarrollo hasta que incluso la utilizamos para mostrar ciertas cualidades como de habitabilidad en las imágenes que ven abajo, en donde como este carácter como medio omnipresente que tiene la axonométrica de ver situaciones desde un punto de vista como lejano y que van sucediendo como en cotidiano, o sea, perdón, en simultáneo, ayuda como a mostrar a veces como la multiplicidad de situaciones que se pueden dar en una escala como tan grande, una operación como de espacio público, por ejemplo, como lo que van a tener que trabajar ustedes. ¿El siguiente? Y eso, en este caso se utilizó desde la formulación a este carácter como multidimensional que tiene, en el que, claro, para un proyecto como este, que trabajaba mucho como con las capas, que ahí estaba esta capa superior, estaban las capas de las edificaciones, estaban estas capas verticales que atravesaban todo, como los programas más públicos, etcétera, y el suelo público de la calle, del nivel de la calle, era una herramienta súper útil para mostrar como este trabajo por capas, que ya lo hemos venido anunciando en varias clases y que es como una herramienta o una lógica de pensamiento que se utiliza dentro de la arquitectura como para poder hacer confluir como muchas variables. El método de la axonométrica es una buena herramienta para poder hacer confluir esas variables y poder verlas en esta como visión multidimensional, como les decía. Siguiente. Eso. La imagen anterior, la axonométrica, la hicimos con la Colo también. Fue cooperativo. Todo queda dentro del equipo acá. Las malas prácticas también. Ah, sí.
Valentina. Sí. Este es un juguete que dibujé en axonométrica. Y ¿solo tienes esta imagen, Juan? ¿Sí? ¿O la otra? Ah, ya, que quería comentar sobre esta, que primero, antes de dibujar la axonométrica, tuve este trabajo como de vistas múltiples, en que tenía la planta, los cortes, las elevaciones, y que fue lo que más me permitió, y ese es un trabajo como que ustedes tienen, esas medidas ya las tienen de su proyecto, y que a través de eso pude construir la axonométrica que está a la derecha. En este caso es una axonométrica explotada hacia abajo, arriba se ve como el juguete completo, y abajo separada por partes. Para mí fue necesario conocer, tener bien las medidas de esto en vistas frontales, planas, para así poder llevarlas después como a esta figura tridimensional. Es un dibujo a mano alzada y como sin ocupar medidas concretas, como en centímetros, pero sí guiándose como por otras referencias, por el tamaño de la rueda, o por eso. Y se ve como en el dibujo completo que está visto desde distintas formas, tanto en axonométrica como en planillas 2D y cómo se usa. Eso. Esa avanza la Juan nomás. Te voy a explicar. Siguiente. Bueno, yo este es lo que vengo trabajando para el título y partió principalmente como un trabajo de exploración axonométrica, ya que hay que explorar como distintos objetos en una escala como mucho más cercana a la de Hasse, por ejemplo, que esa es una escala urbana, esta es una escala como del detalle, de los objetos, y es un proyecto que explora cómo se unen diferentes tipos de tecnologías con un fin específico. A ver, avanza Juan. Siguiente. Y así mi proyecto al final sirve como trabajar en axonométrica, ya que comprende como el funcionamiento de un sistema, por ejemplo, de elementos que se unen, que sería muy difícil mostrarlo, por ejemplo, en corte, o sea, lo muestro en corte y en planta, pero creo que la manera más óptima de empezar a proyectar es proyectar a través de las axonométricas y los modelos. Pasa nomás para mostrar los diferentes niveles de detalle, como este nivel de detalle se logra percibir a la persona, como la persona al lado de todos estos elementos, cómo estos elementos se unen, cómo funcionan, en una dimensión como de tres dimensiones, como vistas desde sus 3 puntos, desde el lado, desde el otro y desde arriba. Siguiente. Pasa nomás, está rápido. Y así una serie de axonométricas que me han servido como para ir viendo cómo proyectar la unión de elementos. Siguiente. Eso es en realidad. Este es un concurso que hice con mis socios. Van a ver que hablamos mucho de concursos, es porque muchas veces las formas que tenemos de ganarnos los trabajos, los arquitectos, es a través de concursos públicos o privados. La mayoría de las veces no resulta, en este caso sí resultó. Y lo que están viendo acá es la isométrica que hicimos, era la entrega de ese concurso, era solo una lámina. Entonces nos vimos en el problema de cómo mostramos todo lo que queríamos mostrar en una sola lámina. Entonces dijimos, ya, que hagamos una super axonométrica, no hagamos plantas, no hagamos cortes, una axonométrica donde aparezca un poco todo. Entonces, por eso aprovechamos el recurso de la axonométrica para meterle un poquito todo en ese sentido, un dibujo muy, muy ambicioso. Muy ambicioso porque muestra muchas partes del proyecto en varios momentos. Ya voy a pasar a describirlos ahora, ¿ya? O está como bastante cargado, por así decirlo, más que muchas partes y momentos. Pero antes que eso, me gustaría preguntarles que qué les llama la atención a priori del dibujo. Que fue una decisión difícil de ver por dónde lo hacíamos. ¿El corte? El corte, ¿cierto? Es un corte raro, muy raro. Muy raro porque es como,
es como si le sacáramos un mordisco, un pedazo. Esto es en la casona, en la universidad, la casona patrimonial es una sala que se quería habilitar como sala de exposición. Entonces, es un cubo, es una especie de cubo. Entonces, claro, decidimos despojar como de 3 caras de ese cubo, más o menos, ¿cierto? Que sería como, por así decirlo, esta y la de arriba, para mostrar este interior. ¿Ya? ¿Okay? Entonces, eso como primera cosa. Y después, claro, ahora esos son, después de ganarnos el proyecto, son los planos definitivos de la obra ya de construcción, ¿cierto? Entonces vemos cómo en el dibujo de la axonométrica empiezan a aparecer ya todas las cosas que queríamos que tuviera este proyecto. Por ejemplo, son una serie de paneles que componen y que revisten este muro por el interior, pero son paneles móviles, ¿cierto? Entonces se pueden mover y generar distintos tipos de situaciones. Entonces, claro, cómo mostramos eso, pero también mostrando que son estáticos. Entonces, todos esos son pocos los desafíos que empiezan a aparecer en la axonométrica, ¿cierto? Después vemos que, y aunque no tuviéramos una definición muy, muy clara y precisa de cómo iba a ser finalmente la dimensión constructiva, que es lo que vemos a la derecha, y a los planos de construcción, después de haberse adjudicado el proyecto, sí sabíamos de forma bastante estimada cómo iba a ser eso, ¿cierto? Y resultó ser de forma bastante parecida al resultado final. Y eso es lo que también incluimos en la isométrica, ¿cierto? Es una axonométrica que también tiene ese mismo componente explotado, ¿cierto? Por sus partes, de cómo se construye, qué se necesita para construir estas cosas. Entonces se mostraba bastante en la axonométrica, y aunque fuera un anteproyecto, bastante resuelto en su dimensión material también, y creo que eso puede haber jugado a favor. Y intentamos que también se leyeran de alguna forma cómo se iba a relacionar con la preexistencia. Tenía como un componente, como una cuestión muy crítica el proyecto, o lo que querían hacer ellos, a propósito del lugar, ¿cierto? Una casona patrimonial, de carácter patrimonial, no se podían tocar los muros, había que tener ciertas consideraciones particulares con eso. Entonces es algo que también intentamos describirlo en el dibujo axonométrico, tanto con los muros y las vigas, como con cómo nos íbamos a relacionar con las ventanas o los vanos que habían, ¿cierto? Así que eso, nada, solo comentar y volver a comentar de que se intentó hacer un dibujo lo más complejo posible, cosa que de una pura vez mostrara todo el proyecto y no tuviéramos que recurrir a planta, corte, elevaciones, más a la axonométrica y detalles, sino que ponerlo todo en un solo dibujo, y para eso nos pareció pertinente la axonométrica. Oye, Juan. ¿Sí? Y aparecen también como unos diagramas de cómo se mueven los usuarios dentro del recinto, ¿no? Buen punto. Más que eso, sí, efectivamente, como que se marcan los accesos, ¿cierto? Tiene 2 accesos principales, pero además de eso... y el recorrido acá, ¿no? Sí. Que es sugerido, aunque eso en realidad queríamos que fuera el pavimento, un trazado del pavimento que terminó no siendo, así que eso es un secreto para nosotros, ¿no? Pero lo que sí aparece también que es importante es que quisimos marcarle todos los ejes acá, ¿cierto? Fíjense que aparecen los ejes, el eje de replanteo, que sería como el eje central de la sala. Fue un caos construir esto porque la sala entera chueca, ¿cierto? Y la estructura no, entonces había que ser muy preciso en el trazado de esta cosa, pero también aparecen aquí los niveles, ¿cierto? Entonces es un dibujo que mezcla un poquito todo, como distintos momentos, variables técnicas, etcétera, etcétera. Ahora, esto ya lo vimos, pero lo vamos a repasar rápido. ¿Cómo dibujamos la isométrica? A dibujar a mano, nuestros principales amigos van a ser de la escuadra y la regla, ¿cierto? Entonces, con la escuadra y con la regla vamos a armar los ejes, los principales ejes, ¿cierto? Y los ángulos. Entonces, ideal que tengan una escuadra 60-30. Esto lo voy a pasar rápido porque ya lo vimos. Y en el fondo no quiero detener acá. Sí. Vamos a ir combinando la escuadra y la regla para armar ese ángulo, ¿cierto?
y eso mismo lo vamos a ir desplazando para arriba, para abajo, para el lado, en todos los lugares donde sea necesario. Ahora, esto sí lo quería mostrar porque tiene relación con lo que preguntaba Fernando antes, cómo trasladamos las medidas, ¿cierto? Y acá queda muy claro que las medidas que se trasladan son las equivalentes en planta, es lo mismo. Entonces, A es A en la planta y en la axonométrica, y el otro lado también. ¿Qué no es lo mismo? ¿O qué medida no es traspasable en este caso? Ya lo habíamos visto, ¿cierto? Las diagonales. Si ustedes se fijan, si yo trazo esa diagonal, cuando me refiero a que no son traspasables en el sentido de que pasan cosas curiosas, si se fijan, la medida de la diagonal roja y la diagonal amarilla en la planta es igual, mientras que en la axonométrica no, ¿ya? Así que nos vamos a quedar con los ejes X, Y y Z para trasladar las medidas. Vamos a usar técnicas de adición o de sustracción, como lo vemos acá, para completar nuestros dibujos. Eso quiere decir que siempre vamos a intentar partir de un prisma base, de un cubo, puede ser que es lo más fácil de dibujar, ¿cierto? Y luego a ese cubo agregarle o sustraerle cosas, o vamos a también tomar distintos tipos de consideraciones a propósito de cómo dibujar formas complejas, ¿cierto? Segmentarlas, incluirlas en plano, etc. Entonces esto ya lo vimos, va a quedar en la presentación por si la necesitan revisar, o queda subida a la página también, y está en la clase pasada, o lo conversamos con el tutor porque ya estamos un poco en la quemada con la hora, el ejercicio es largo, así que eso. ¿Alguna duda? Sí, hay una duda de Pulet que pregunta respecto a la escala, y bueno, el encuadre, eso lo vamos a resolver en el ejercicio, Sí. para que no quede ahí en el tintero. Dale, Diego, entonces. Ya. Bueno, entonces, como ya se lo habrán imaginado, lo que vamos a dibujar es una axonométrica isométrica de lo que ustedes han avanzado de su proyecto hasta ahora. Vamos rápidamente al encargo. Ya, entonces se pide desarrollar una axonométrica isométrica cortada. Bueno, perdón. Ese quedó en una versión anterior, lo vamos a corregir al tiro. La escala es 1 a 100. Escala 1 a 100 del proyecto desarrollado para taller hasta el momento. Se debe delimitar el umbral desarrollado por cada uno o una. Se deberá dar cuenta del contexto histórico y local existente, además de una incorporación coherente de la propuesta en uno de sus momentos determinantes. Eso tiene que ver con el interés del corte que elijan y la inclusión del proyecto. Bueno, va a ser un poco reiterativo en la explicación, ahí se van a dar cuenta y al final les va a quedar claro qué es lo que vamos a estar esperando. Se debe poner especial énfasis en la representación de texturas, materialidades, sombras y material vegetal, además de la habitabilidad, figura humana en el espacio, tanto del proyecto como de la preexistencia. Entonces, bueno, los objetivos principales de este ejercicio es el desarrollo de la construcción isométrica de manera correcta, o sea, no otros tipos de axonométrica, que las geometrías sean correspondientes, etcétera, usando como punto de partida el corte isometrizado. Ahí hay una pista, es decir, como punto de partida quiere decir también que esperablemente es lo que hagan primero, y un encuadre definido, y es algo que tiene que estar, que es el corte. Incorporación coherente y representativa del proyecto como correspondencia geométrica y material con el contexto. Eso tiene que ver con cómo a través del dibujo incorporan su proyecto al entorno, es decir, que puedan configurar un perfil único, que las texturas estén bien trabajadas, etc. Aplicar un nivel adecuado de detalle a la escala correspondiente, con uso de texturas, ambientación, elementos de composición arquitectónica, etc. Y el uso del código de representación para descomposición de dibujo en sus elementos clave.
eso quiere decir que tienen que mantener, como siempre, una lógica y una coherencia a lo largo de todo el dibujo respecto al código de representación entregado y que utilicen bien este código para representar lo que están esperando mostrar. Ya, y los criterios de apreciación, bastante sencillo, tratamos de sintetizarlo lo más posible. Entonces, el primero es que haya una correcta geometrización y delimitación del corte y la volumetría en proyección isométrica. Esto tiene que ver con la geometría y con la elección del corte. No, perdón, tiene que ver con la geometría y con y con el encuadre y con la proyección en isométrica. Luego tiene que existir un desarrollo de una sección representativa del proyecto. Esto tiene que ver con la selección del corte y de la sección que se va a mostrar. Se sitúa y relaciona con los elementos del contexto. Entonces, que tiene que estar bien incorporado. Tiene que haber un uso intencionado de las texturas y recursos gráficos para definir una atmósfera o escena, que no lo hagan solamente por cumplir, sino que haya una propuesta. Como se han dado cuenta en los trabajos anteriores, nosotros nos podemos dar cuenta cuando simplemente lo hicieron por cumplir o llenaron todo como figurativamente de lo que pensaron que debiese haber, pero la idea es que haya una propuesta en ese sentido, que hagan una elección y que sea coherente a lo largo de todo el dibujo, como lo que mencionaba la Colomba cuando se decidió utilizar el color rojo, por ejemplo, para mostrar la intervención, y el correcto uso del código de representación y presentación. Ya, pasamos a la isométrica. Quería mostrar este ejemplo porque es algo que no se ve no lo van a poder ver hasta mucho más, pero para que vean que la isométrica no es solamente como tiene toda esa parte como más gráfica que habíamos visto antes, de poder mostrar situaciones como multidimensionalmente, como súper ambientadas, pero al mismo tiempo es esta representación fidedigna de la realidad en 3 dimensiones, que es medible, es un dibujo ortográfico y preciso, tanto así que puede ser utilizada para comprender de qué manera se distribuyen, en este caso, las redes de gas natural en una casa, en un proyecto. Vemos como en este plano ya hay un trazado, la línea va pasando por estas habitaciones, pero no sabemos en verdad por dónde está yendo, o sea, se pueden poner anotaciones, etcétera, pero en estos planos de especialidad se suele incorporar este dibujo isométrico también en los de agua potable, por ejemplo, en donde se ve el camino que va siguiendo la tubería. Entonces podemos ver trazados verticales, después agarra este horizontal en este eje, luego cambia de dirección, baja, sube, etcétera. Y este nivel como técnico de la axonométrica es algo como que hay que tratar de mantener en cuenta todo el rato. Cuando ustedes también estén hablando como de ambientación, estas proporciones y el uso técnico de las 3 dimensiones, y comprender esto como una grilla tridimensional en el que pueden ir moviendo esta línea, les va a ayudar a que haya como esta coherencia de la que le estamos hablando. Entonces, bueno, adelantándonos, este va a ser más o menos el dibujo que van a tener que desarrollar. Es una axonométrica de su proyecto o de la sección del umbral que realizaron ustedes, incorporada a este contexto histórico de Venecia, con sus canales, con sus pavimentos, sus plazas, sus campos, y el proyecto tanto como lo construido como el material vegetal seleccionado. Voy a repasar súper rápido el procedimiento. Ya lo hemos visto varias veces y lo vamos a repasar después también en los grupos si tienen más dudas. Pero bueno, todo tiene que partir con situar un punto inicial de referencia que les va a ayudar a ubicar los ejes coordenados. Tenemos el eje vertical y los dos ejes cartesianos X, Y, y una serie de puntos de referencia que los tracé para poder ubicar el corte. Entonces, también procedimentalmente es necesario que tracen el corte. Nosotros les aconsejamos hacerlo lo antes posible dentro del desarrollo del ejercicio,
con sus medidas, que sea un perfil claro, un perfil continuo. En este caso vemos que el corte está ubicado hacia dos lados. Tenemos un corte en este sentido y tenemos, a ver, perdón, voy a poner el foco aquí. Tenemos un corte en este sentido y tenemos un corte en este sentido, tanto en el X como en el Y. Bueno, una vez trazado el corte, también utilizando estas líneas de referencia, podemos encontrar puntos principales para trazar los volúmenes de fondo más generales. Yo les digo que es importante trazar el corte primero porque les va a dar una muy buena referencia de cómo empezar a proyectar isométricamente las líneas hacia atrás, y mientras más medidas van apareciendo, más referencias tienen y el dibujo se va haciendo mucho más fácil y fluido. Bueno, se continúa con el código de representación, vemos cómo aparecen elementos de detalles de arquitectura, elementos tipológicos de los edificios históricos de alrededor, que ustedes ya llevan dibujando desde un rato esta parte. La incorporación del material vegetal, vamos a después tener un agregado especial respecto al material vegetal, y tenemos el corte valorizado, y como ven aquí, aparecen en proyección respecto del proyecto las líneas de lo que está tapado. Son líneas de fondo que en teoría irían verdes, pero como están tapadas por un volumen que los antecede, van a ir en rojo segmentado. Entonces acá vemos cómo aparece una banca corrida, cómo vemos cómo se inserta este pilar, este muro en este otro volumen, o por ejemplo acá cómo remata este muro en el muro del edificio de la preexistencia. Bueno, está el dibujo un poco más acabado. Como pueden ver, están las texturas de pavimentos también abstraídas. Eso es también parte de la decisión que les decíamos. Ustedes yo quiero mostrar todos los pavimentos, entonces rigurosamente van y dibujan todos los pavimentos con sus soleras, con sus cambios de pavimento, etcétera. O a lo mejor lo suyo son las texturas de los muros, etcétera. O a lo mejor quiero que aparezca todo como texturizado y no muestro las sombras, o muestro las sombras más precisas, etcétera. Ahí tiene que haber una decisión y tiene que ser coherente a lo largo de todo el desarrollo del dibujo. Entonces, aquí es lo que estábamos hablando del apartado del material vegetal. Vamos a darle la libertad de que ustedes decidan también si es que van a utilizar el árbol como masa, y más bien mostrando sus cualidades como orgánicas, mostrando a lo mejor la expresión de su hoja o la tipología de su forma como árbol, pero tapando lo que hay detrás, es decir, incorporándose con su volumetría a la escena, o más bien optar por mostrarlo más bien en sus dimensiones, dejándolo mostrándolo en su transparencia, como habíamos hablado. Puede ser el perímetro o mostrando sus ramas principales, pero con una línea segmentada en donde aparece su presencia y su volumetría, pero se sigue mostrando lo que sucede detrás del árbol, y cómo se relaciona, por ejemplo, con esta ventana, o aquí esta esquina, cómo ocupa esta esquina sin que el follaje esté tapando líneas que podrían ser importantes para mostrar, por ejemplo, esta relación, que es esquina con árbol y su masa. El siguiente, a ver. Bueno, aquí voy a avanzar un poco. También la incorporación de sombras puede ser una de sus alternativas. Tiene que ser también rigurosa. En este caso quería mostrarles cómo uno puede empezar a intuir ciertas posiciones y orientaciones de la luz en la escena. Aquí vemos cómo se elige un grado de altitud de 45 grados, entonces hay una incidencia de la luz en 45 grados, y que esto se ve expresado en este tipo de líneas, en esta línea, aquí en esta línea. Si encuentro otra más, se las muestro, pero también esta misma línea aparecería acá y acá. Es la proyección en 45 grados de la luz, mantiene las proporciones
en la incidencia de los rayos de luz, como está tan lejos del Sol, estos inciden como si fueran paralelos, entonces esta línea de 45 grados aparece en todas las aristas y vértices de los volúmenes que se le anteponen, y por ejemplo aquí el azimut está en 35 grados, que sería 135 grados, que sería la ubicación del Sol, esa incidencia que viene desde acá. Bueno, como está ubicada la escena, en verdad, esto significaría que viene desde el lado, o sea, desde ese lado de allá, entonces vemos cómo eso incide en la aparición de esta línea. Bueno, esa es la más clara en este momento, porque hay una vertical, pero claro, hacia allá también aparecería, y etcétera. Entonces, esa es una intuición. Nosotros no le vamos a pedir un rigor científico para esto. Hay software que calculan todo esto de manera mucho más precisa y acuciosa, pero sí que exista como este análisis, que es encontrar los ángulos principales, los ángulos principales de incidencia, en este caso 45 grados en este sentido, o una orientación desde este lado de la luz. Normalmente en el hemisferio sur, acá en Chile, la luz viene desde el norte al mediodía, cuando se encuentra como en 45 grados de altitud, así que también es un factor a considerar. Ah, bueno, perdón, aquí están en Venecia, entonces es todo lo contrario, desde el sur. Disculpen. Pero es que exista como este nivel de análisis, que aparezcan estos paños de sombra y que sean coherentes a lo largo de todo el dibujo. Esto es lo que yo me quería saltar, porque claro, vemos el dibujo completo, en este caso para mostrar como qué tipo de secciones pueden utilizar para su dibujo, como captar el contexto histórico, captar los canales, son elementos importantes, el umbral, bueno, sin lugar a dudas, es como lo principal. En este caso, lo que les decía, se utilizaron cortes en los dos sentidos para segmentar esta escena, y también vemos cómo aparece lo que está por delante de la línea de corte en una línea grafito fino segmentada, que son estos elementos importantes que aparecen acá, la continuidad del canal, la continuidad de la grilla de árboles propuesta por ustedes, etc. Sin embargo, para la escala dada 1 a 100 y el formato que ustedes pueden trabajar, que es de un cuarto de pliego, en verdad una fe de ratas, y un encuadre sería como más bien este. Entonces, claro, todavía vemos cómo aparecen el corte en los dos sentidos, pero la idea es que esté centrado en el umbral, en la operación que hacen ustedes, pero también vemos cómo aparecen los mismos elementos de lo que estábamos hablando antes, para que sea coherente. Vemos el contexto histórico, vemos sus detalles tipológicos, vemos la aparición del material vegetal, tanto el que está de fondo como el que está antes de la línea de corte. Vemos el contexto veneciano de los canales, por ejemplo, la aparición del agua también con su código de representación. Como ven, va esta línea verde definiendo el nivel de flotación del agua, y lo que estaría como detrás, tapado, iría en línea roja segmentada, como se muestra aquí también en el proyecto, que va con línea roja segmentada lo que queda detrás de los volúmenes. La figura humana y también la aparición de texturas y bueno, para efectos como de este ejemplo no están las sombras, pero es algo que ustedes también debiesen considerar, ya que es como importante para el tema del umbral. O sea, la palabra umbral viene como del umbra, como de la sombra. Entonces, eso. ¿Alguien tiene, o Juan, quieres hacer tú algún comentario? Y después pasamos a las preguntas. Habían unas diapositivas después, ¿no? Sí. Lo mismo de siempre, un fuerte uso en el trabajo de las texturas. La misma recomendación de siempre también, si es que escogen alguno de estos, intenten mantenerse en alguno de estos. Ven cómo se pueden hacer distintas variaciones de ángulo o de etcétera, pero intenten no mezclarlo mucho. Y lo otro que iba a comentar es que atrévanse a empezar el dibujo lo más rápido posible, un dibujo largo, complejo. Queremos que llegue lo más listo posible, entonces
ya más o menos conocen su proyecto, lo habrán cambiado, lo estarán cambiando, vayan a cambiar el dibujo final o no, da lo mismo. Vamos al dibujo rápido, ¿ya? Donde las papas queman y un piscinazo nomás. Eso, no mucho más que agregar. Lo de los árboles queda libre, transparente o no transparente, el trabajo depende de usted y cómo ustedes decidan mostrarlo. Eso, estaba levantada la mano de Renata Urrea. Sí, hola. Es que Hola. quería preguntar, como para las líneas que no están en 90 grados, ¿lo Sí. hago como con triangulaciones? No, pues, tiene que ver con lo que hemos hablado de los puntos de referencia. Insisto que tienen que pensar que esto es una grilla cartesiana, donde tenemos un eje X y un eje Y, y que cualquier punto de referencia puede ser ubicado dentro de estos ejes coordenados. Entonces, en esta imagen es clara, como lo muestra ahí Juan. Estábamos buscando este punto de aquí, este punto de acá, y vemos cómo podemos ubicarlo con una medida X en ese sentido, una medida Y en este sentido, y en este de acá, este punto de aquí. Vemos también cómo puede ser ubicada en su medida Y', y en el mismo eje de referencia, porque está ubicada en el corte, y ahí solo basta unir dos puntos y encontramos esta línea fuera de los ejes cartesianos. Y esa es la misma lógica para cualquier elemento del dibujo. En ese sentido, Renata, más que triangulando, que creo que no es la palabra, pero la palabra, y lo que sí tiene la triangulación es que es buscar referencias, ¿cierto? Entonces, si es que hay alguna inclinación por ahí o algo que no se corresponda a los ejes cuadrados, vamos a buscar los ejes cuadrados, ¿cierto? Entonces, ok, en triángulo lo descomponemos y tenemos, ¿cachai? Como esa es una racionalización. Sí. Y algo a eso me refería, como buscándolo con el ángulo recto. Exacto, sí, en este caso, claro, lo que mostraba Juan, ahí encontramos ese punto, y también con cualquier elemento que esté también fuera de esos dos planos, como que podría tener también una componente Y, y tú podrías encontrar una línea que va desde aquí hasta allá, por ejemplo, o desde aquí hasta allá, o de aquí hasta allá, por ejemplo, etcétera. Como cualquier forma puede ser racionalizada en ese sentido. Como ese punto en el espacio es una coordenada súper clara de X. Perdón, estábamos usando como. Oye, perdón, hay hartas preguntas en el chat, sí. Estamos un poquito tarde, así que las voy a pasar a responder ya. Ya. ¿Se tiene que cortar el proyecto? Sí, claro, súper importante. Bueno, la elección de por dónde paso el plano de corte también es una decisión súper importante, ustedes lo saben. Yo tendería a pensar que el plano de corte tiene que pasar cortando el proyecto en algún punto si es que lo quieren mostrar, si es que de alguna forma o por algún motivo no les conviene porque no muestra bien el proyecto, bueno, se verá caso a caso, ¿ya? Pero a priori uno pensaría que sí. Yulisa comenta que Google también deja evaluar las distintas posiciones de la sombra. Gracias, Yulisa, para los que quieran probarlo, pruébenlo. Necesaria, parece que se puede realizar algún corte donde existan otros elementos del campo. Claudia, no entiendo tu pregunta, si la puedes desarrollar un poquito más, Claudia. Sí, yo tampoco entiendo. No, es que ya me quedó claro que necesariamente el corte tiene que pasar por el umbral. Ya. Okay. ¿Y es necesario que el corte sea en dos sentidos? No, Pedro, pero fíjate que si es que no lo haces, te vas a encontrar en la situación de, ok, mi corte era en este plano, entonces, ¿cómo termino mi dibujo, cierto? ¿Lo dejo hasta el final, hasta los bordes de la lámina, o qué? Entonces, el corte en doble sentido, el corte en doble sentido te ayuda a intencionar un poquito más lo que estamos mostrando y lo que estamos viendo, ¿ya? Lo mismo para los bordes de acá, ¿cierto? Convengamos en que el lugar no termina ahí, pero en vez de dibujarlo entero, ¿cierto? Y dibujar cosas que quizás no nos importan tanto o que pueden marear el dibujo, se decide terminarlo en algún punto. Decisiones importantes y decisiones sujetas a evaluación. Sí, al final es la determinación de esta pieza, que es como el área de incidencia que ustedes determinen para esta
situación dada. ¿Alguien más? Yo tengo una duda, Diego, que ¿Sí? ayer en la revisión de taller vimos los 3 umbrales y después nos dijeron que teníamos que juntarlos. Entonces, pues en la noche hicimos como un trabajo para juntar los 3 umbrales. ¿Ahora trabajamos en base a eso o trabajamos en base a las propuestas del fin de semana? En base a lo que quieran, en base a lo que les parezca, se asume que los proyectos puede ser que cambien de aquí a semana, incluso de la próxima semana a la subsiguiente, entonces, Sean estratégicos, pues, de acuerdo al sí, desarrollo de su proyecto. claro, o sea, lo que estoy tratando de decir es que lo más probable es que no sean sus dibujos finales, ¿ya? Queremos solamente ver y hacerles correcciones sobre algo que se va a parecer a sus dibujos finales, ¿ya? Ya. Sí, preguntan también si es que se usa alguno de los cortes ya hechos en taller, si es que este cumple con las características como de pertinencia que hemos dicho ahora, que sea como importante y que sea como representativo. Sí, ok, se puede usar uno de los cortes ya hechos, no hay problema, solo que hay que isometrizarlo. Sí, ojo, no es necesario, pero si te ayuda, úsalo, porque en el fondo, si es más fácil, mejor. Sí. Creo que lo podemos dejar hasta ahí, estamos medio Sí. tarde. ¿Les parece que a las 11:20 vayamos a las secciones? Si quieren empezar por mientras empiecen nomás, no hay ningún problema, saben bastante bien lo que hay que hacer. Así que eso, ¿ya? ¿Alguna otra duda, algo para cerrar? ¿Alguien algún comentario, Josefa? ¿La escala era 1 a 100 o 1 a 50? 1 a 100.